Bueno, seguimos aquí, ya estamos en el aire y en contacto con el doctor Gabriel Alejandro Cantón. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ya hemos... Saludos a la producción, que vi que estaban disminuidos en su potencial. Escuché recién que están por distintos lugares, no han ido todos a la radio hoy. No, así es. A la distancia, un saludo enorme para todos. Bueno. Y gracias por la oportunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, y también nosotros agradecidos porque en realidad a mí me consta, porque ya lo tengo incluso impreso, que es una propuesta de un nuevo procedimiento procesal penal para la nación, pero antes de meternos en ese tema y además sin llegar al detalle de los temas técnicos, me gustaría empezar por algo que conversamos la vez pasada, lógicamente fuera de micrófono, en una entrevista que tuvimos, y que tiene que ver con la Constitución Nacional escrita en 1853, acordada en aquel año, el 1 de mayo de aquel año, el espíritu de aquellos convencionales, y qué es lo que el pueblo delegaba, y qué es lo que el pueblo no delegaba, y que sin embargo, en casi 2 siglos, o no 2 siglos, pero cerca, nunca se le ha conferido como facultad al pueblo argentino. Me gustaría que nos que hiciéramos esta reseña histórica de qué es lo que los convencionales constituyentes de aquel año establecieron, se transfería, se delegaba, y qué es lo que no se delegaba. En 1853 terminaba una lucha cruenta política entre las provincias y el gobierno central de Buenos Aires por el dominio de lo que significaba el puerto argentino y todas las conveniencias económicas que de ello circundaban, ¿no es cierto? Entonces había todo un escenario que terminó con la sanción de los principios básicos constitucionales que inspiraron la formación del país, a los cuales no suscribió Buenos Aires. Se constituyeron primero los principios básicos constitucionales por las provincias y se firmaron los pactos preexistentes que dieron origen al preámbulo, que es la razón de ser de constituirse bajo este régimen político de gobierno, ¿no es cierto? Y Buenos Aires, después de la batalla de Cepeda y 10 años después, en 1862, se le logra hacer entender a Buenos Aires que los principios constitucionales no se negocian al fulgor de los cañones y al filo de las espadas. Bien. Terminado ese proceso, en 1862, Buenos Aires logra imponer su requisito, que era formar parte de la República, que su ciudad fuera la capital de la República. Mucho tiempo después convivieron en la misma ciudad la capital de la provincia de Buenos Aires con la capital de la nación, hasta que se fundó la ciudad de La Plata, en 1903 más o menos está la fecha en la que allí se muda la capital de la provincia de Buenos Aires a la ciudad que hoy conocemos. Claro. Hecho esta reseña, los principios básicos constitucionales de los que habla la Constitución Nacional en las declaraciones de derechos y garantías, el juicio oral por jurado propiamente dicho, como todas las expresiones constitucionales que hay en esa parte dispositiva de la Constitución Nacional, son principios y garantías. ¿Qué significa? Son inalienables, intransferibles e imprescriptibles los derechos a los que la ciudadanía tiene acceso, ¿no es cierto? El juicio oral por jurados es un derecho político básico, que está garantizado en la Constitución Nacional en 3 artículos. Pero para contestarte tu pregunta, antes de llegar a esos artículos, tenemos el artículo 22, que en él dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades que esta Constitución crea. ¿Correcto? Esto significa que no gobierna porque ha decidido delegar la función administrativa en el gobierno nacional y sus ministros, el presidente y sus ministros, y no delibera porque ha decidido delegar la función legislativa,
¿sí? La función legislativa en el Congreso de la Nación y ambas cámaras con sus respectivas funciones. Pero claro, el artículo no refiere que haya decidido delegar la función jurisdiccional del pueblo argentino. Y vamos a esos 3 artículos que vienen a apoyar la postura del artículo 22, en la cual reservan la función jurisdiccional al pueblo argentino en la figura del juicio oral por jurados. Oral, porque debe ser público y debe ser enteramente oral, reserva la Constitución, y debe ser dirimido por un jurado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser decidido por un jurado. Para que se entienda bien, hay 3 artículos, los menciono rápidamente, que es el 24, habla del juicio oral por jurados, el 75, inciso 12, y el 118, en 3 partes diferentes de la Constitución Nacional. Es importante tenerlo en cuenta porque el 24 lo convierte a este derecho en una garantía constitucional, claro. Y el resto, el 75, inciso 12, son las atribuciones del Congreso, y el 118 son las atribuciones del Poder Judicial. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, entendiendo la cosa en este marco y tomando en cuenta que la Constitución es un conjunto normativo que funciona como una delicada máquina de reloj, al cual si le quita uno una pieza, deja de funcionar de manera precisa. ¿Correcto? Bueno, sí. Los argentinos, nosotros estamos acostumbrados a que por nosotros tomen decisiones los jueces, lo cual no hay nada más lejos de la verdad y de lo que debiera ser. Ahora, ¿sí? Permíteme que te haga una interrupción, porque aparte ¿sí? También para los oyentes va a ser interesante. De esta manera, al tener esta facultad exclusiva a los jueces, que se le ha restado al pueblo argentino, uh-huh. Da la impresión de que ha generado un verdadero interés de corporación, porque entonces se tiene más poder del que debieran los jueces. ¿Por qué motivo lo han hecho esto, si esto contraviene la propia Constitución? Bueno, esto yo te voy a traer incluso ejemplos de la realidad, ¿no es cierto?, para poderlo ilustrar. Pero tenés que tener en cuenta que la función jurisdiccional tiene 3 aspectos: la investigación, el juzgamiento y la condena. Claro. ¿Sí? De eso se compone un juicio, cualquiera, no importa si es penal, civil, laboral, no importa. Pero hay una investigación, hay un juzgamiento y hay una condena. En nuestro caso, el que nos atañe a nosotros, que es el derecho penal, para eso nos hemos convocado hoy, tenemos una investigación criminal que está a cargo a partir del año 94, en el Ministerio Público Fiscal, que representa a la ciudadanía en la política criminal, en el combate del delito, ¿no es cierto? Es esa etapa, esa primera función investigativa que lleva el fiscal adelante, ¿no es cierto? Bien, después sí. Tenemos la facultad de juzgamiento, que la desarrollan los jueces, que no es otra cosa que vigilar que el procedimiento se desarrolle conforme a las garantías constitucionales del debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Y después tenemos la condena, que nuestra Constitución reserva a un jurado. Es precisamente de lo que estamos hablando. Nunca hemos nosotros delegado esa función de condena a ningún juez, con lo cual el juez está tomando decisiones que son propias nuestras, constitucionales, y eso lo vienen violando desde hace 168 años, 1 de mayo. 168 años tomando decisiones por nosotros. Entonces, a mí, respondiendo a tu pregunta, y vayamos entonces a un caso concreto, me tocó, bueno, ahora no se habla tanto, pero no sé si tenés, recuerdo a la audiencia, supuestamente sí, el juicio de los rugbyers, ¿no es cierto? Sí, claro. Este juicio que se dio en provincia de Buenos Aires con un asesinato de un chico que había estado en un boliche bailable de noche, y al salir de él, un grupo de rugbyers lo aborda y lo termina asesinando. Resulta que este grupo de rugbyers ahora llega el momento de ir a juicio oral y ellos tienen la decisión, la posibilidad que la justicia les da de decidir quién los va a juzgar, si un juez o un jurado. Entonces yo te pregunto, Mario, ¿desde cuándo la Constitución Nacional es posibilidad de decidir de un delincuente? No, claro, eso es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, el juicio oral por jurados debiera actuar del primero al último de los delitos. Y los jueces
debieran tomar la función judicial, que es de proceso, vigilar que el proceso se desarrolle conforme a las garantías constitucionales. Y el fiscal representar al pueblo argentino en el combate contra el delito, investigar y procesar, ¿correcto? Eso llevará adelante el juicio oral. O sea que nosotros, en el procedimiento que estamos proponiendo, no estamos haciendo otra cosa más que devolverle a la ciudadanía el derecho que nunca pudo ejercer. ¿Por qué? Los argentinos nos vamos a dormir todas las noches y nos levantamos con esa sensación de inseguridad, de que la justicia no cumple con su objetivo y que no nos satisface porque eso está en nuestro ADN y algo tenemos en nuestro interior que dice algo está mal, que no funciona. Es esto, Mario, claro. Es esto, que nosotros constitucionalmente debiéramos ser los que tomáramos las decisiones y alguien está tomando contra natura las decisiones por nosotros. Tengo la explicación histórica para yo darte a vos los fundamentos de por qué la Constitución se redactó de esta forma y por qué no se la respetó. Obviamente que cuando este proceso que nosotros tenemos, si te parece bien, lo podemos caracterizar y ya después meternos en profundidad con el proyecto, ¿no? No, pero antes me interesaría, porque el oyente se está preguntando que lo que vos decís es cierto, es decir, que el oyente dice, es cierto, yo no siento que en la Argentina el Poder Judicial funcione bien, aunque no lo sepa, porque vos nos estás ilustrando sobre este mandato constitucional que ha sido violado durante 168 años. Ahora, en esa sensación, el hombre y la mujer que nos está escuchando recuerda, o por lo menos le suena, aquellas palabras del viejo Vizcacha, ¿no? Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque a donde ir a rascarse. Es decir, que el que dictamina es el juez, y esto, conforme a lo que vos nos estás diciendo, es una distorsión que además conlleva la sospecha de que siempre el poder político subordina de alguna manera a los jueces, o al revés, que los jueces se subordinan de alguna manera al poder político, y creo que todo surge del mismo fundamento que vos nos estás dando. ¿Es así o estoy equivocado? No, es tal cual como vos decís, pero te voy a dar las razones de por qué es así. Veíamos recién que son tres, actividades que desarrolla la justicia cuando juzga un caso. La investiga, la juzga y la condena. ¿Correcto? En el proceso que nos ha regido judicial nuestro hasta el año 94, que vino la reforma constitucional, las tres funciones estaban en cabeza de un juez. Claro. Quiere decir que si todas las funciones jurisdiccionales las desempeña una sola persona, eso es acumulación de poder, concentración de poder. ¿Correcto? Y esa concentración de poder le ha servido a los jueces para vender esas voluntades al poder político de turno. Claro. ¿Por qué? Porque era el poder político el que designaba los cargos. Entonces había una suerte de complicidad, porque si yo te designé no me vas a investigar a mí. Claro. ¿No? Entonces, al existir esta connivencia, no importa el gobierno que estuviera. El tema era que el juez maneja las tres opciones de la justicia al momento de realizar una causa. Si yo tengo que investigar un hecho de corrupción, no voy a mirar para otro lado, no lo voy a investigar, como en este caso ocurre con las aberraciones que están ocurriendo en la provincia de Formosa. ¿Cómo es que no hay una causa federal en trámite con las barbaridades inconstitucionales que estamos viendo? La provincia debiera estar intervenida ya, judicialmente hablando, por la Corte, si la justicia funcionara como tiene que funcionar. Pero claro, hasta el año 94 tuvimos un proceso inquisitivo propio de la Edad Media, Mario, claro. Que las monarquías absolutistas tomaban en consideración entre el siglo XIII y el siglo XVI. Y nosotros en el siglo XXI tuvimos hasta el año 94 un proceso inquisitivo puro, y que ahora está morigerado porque una de esas tres funciones que tenían los jueces la pusieron a cargo del fiscal, y con eso creen haberse ganado el universo. Y siguen violando la Constitución como si eso fuera un mero trámite, ¿no? Pero entonces, el presidente Gabriel ha dicho que propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal.
Esto lo ha dicho en el 1 de marzo de este año. Estaremos cumpliendo así una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal. Muy bien. Esto lo dijo el presidente, son palabras, estoy leyendo textual. Sí, perdón, dale. No, esto lo ha dicho que se condice exactamente con lo que vos decís. Te termino las palabras del presidente. Dale. De lograr avanzar en esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar su veredicto de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración. Vengo a decirle al país con firmeza y convicción que en esta hora histórica urge reinstalar la confianza en nuestras instituciones. El pueblo argentino, a través del juicio por jurados, tendrá en sus manos la inmensa tarea de contribuir a recuperar la credibilidad en una real justicia. Esto es textual. Lo que sabemos también es que no hay ningún proyecto en la Cámara de Diputados en esta dirección y sentido. Muy bien, si me das entonces el ok para que te conteste, voy entonces a abordar las palabras del presidente de manera estrictamente profesional, ¿no? Dale. El presidente se refiere a instaurar el juicio oral por jurados de una forma elocuente y muy exacta en lo que se refiere al texto puro de la Constitución. Pero él en sus palabras no le habla con sinceridad a la población porque está dejando fuera del accionar del jurado a los delitos por corrupción. ¿Qué quiere decir? Que los delitos por corrupción no serían competencia de un jurado, sino de un juez. ¿Sí? Ese es el proyecto de reforma judicial que está auspiciando su vicepresidente en el Senado. ¿Correcto? Muy bien. Ese proceso únicamente estaría habilitado y solo como opción, porque el que es procesado va a tener la opción, llegado el momento en que le eleven la causa a juicio, va a tener la opción de decidir si quiere un jurado o quiere un juez. Entonces el señor presidente tiene que dejar de mentirle a la población y decir las cosas como son, porque los delitos de corrupción que a la ciudadanía le interesa juzgar, esos quedan afuera. Y después, por otro lado, los más graves que sí estarían, es solo como opción. ¿Qué quiere decir? Que el delincuente, cuando tenga que enfrentar el juicio y tenga que decidir, él va a decidir si lo va a juzgar un jurado o lo va a juzgar un juez. Como es ahora actualmente, por ejemplo, en el proceso penal previsto en la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires, te acabo de dar el ejemplo, que los rugbyers tuvieron que tomar la decisión de si querían un jurado o querían un juez. Entonces, no está cumpliendo el señor presidente con los preceptos constitucionales. Refiere a ellos como debe, pero en los hechos no solo no tenemos proyectos, sino que te puedo hablar, si querés, Mario, y ya con un tema ya concreto. Hay 6 proyectos de juicio oral por jurado en la Cámara de Diputados esperando ser tratados. Ajá, bueno. Hay uno solamente. Vayamos a ese tema. Bueno, hay 6 proyectos esperando, y yo los analicé a todos, tuve la ocasión de tenerlos en mi despacho, para poder profundizar prácticamente de qué estaban hechos cada uno. Bueno, quieren, en todo caso, lo que veníamos hablando. La mayoría habla de tener injerencia optativa en los delitos mayores con penas privativas de libertad en expectativa superiores a 3 años. Esos son los mayores, los delitos de instrucción que se le conoce, los abogados penalistas saben de qué hablo, y los delitos de raíz federal. Los que son de competencia federal estarían entonces contemplados en la mayoría de estos proyectos, pero solo como opción, no como obligatoriedad, digamos, como único sistema de justicia, como sí marca la Constitución Nacional. La Constitución Nacional implica que el derecho de ejercitar la jurisdicción por parte del pueblo es el acto de soberanía más importante que prevé la Constitución Nacional en lo que se refiere a las garantías constitucionales propiamente dichas. ¿Sí? Es la expresión de soberanía del pueblo independiente y libre más importante que la Constitución tiene en su texto. Y eso justamente nosotros jamás en nuestra existencia, y se ha muerto generación tras generación sin poderlo ejercer. ¿Será el momento? Yo creo que ya los argentinos hemos pasado por mucho
y tenemos que pedir que las autoridades nacionales en este momento, que tienen que reconocernos este derecho, lo hagan de manera correcta y propongan la reforma constitucional de fondo que nosotros con todo gusto le podemos acercar para que se estuvieran por cumplir históricamente, como ha referido el presidente, los principios políticos básicos que refieren a la administración de justicia que nos corresponde a nosotros. Sería interesante, pienso yo, para la gente que nos está escuchando, discernir entonces. Nosotros tendríamos las tres etapas que vos nos refieras. Habría una etapa investigativa, ¿verdad?, frente a un hecho, sí, frente a una sospecha, una denuncia. Bueno, habría una instancia investigativa que sería justamente la recolección de pruebas en función de dilucidar qué es lo que realmente ha ocurrido. Habiendo sido un hecho antisocial, por decirlo de alguna manera, un fiscal en nombre de la sociedad toma esta investigación en sus manos y sería el que lleva adelante la acusación. Habría un juez que dictaminaría todo lo que tiene que ver con el procedimiento, habría un derecho a la defensa por parte de quien ha sido acusado y estaría por otro lado el jurado, que sería quien observe todo esto y que en definitiva condene o absuelva a quien haya sido acusado o esté bajo proceso. ¿Sería así? ¿Esto estaría bien relatado de esta manera? Correcto, Mario, en todos sus términos lo apruebo 100%, es tal cual como debiera ser. ¿Por qué? ¿A qué responde esto? La Constitución tiene en el artículo 120 la incorporación a partir del 94 del Instituto del Ministerio Público con rango constitucional. Antes de eso era solo una legislación. Ahora el Ministerio Público Fiscal es un instituto constitucional que debe ser independiente incluso de la justicia, ¿sí? Claro. Tiene que tener autonomía y autarquía. Autonomía de funcionamiento respecto del Poder Judicial y político, y debe tener autarquía de presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que el monto que el Estado invierta en la política criminal debiera, asignárselo por partida presupuestaria aprobada por el Congreso y manejada por el Instituto del Ministerio Público Fiscal. Esto es lo que marca la Constitución. Si la estamos venerando hoy, debiéramos tener una fiscalía que se ocupe de las investigaciones criminales, pero claro, nosotros en nuestro procedimiento que tenemos lo haríamos por fuera del proceso, eliminaríamos la instancia escrita que hay para que fuera un procedimiento formal, protocolizado, de raigambre forense, con el profesionalismo de las fuerzas de seguridad que colaborarán con el fiscal en la investigación, pero por fuera del expediente, quedándonos solo con el proceso oral propiamente dicho, en el cual vamos a ir en tanto y en cuanto la investigación criminal nos arroje un legajo de investigación que nos dé todas las herramientas necesarias para ir a juicio con la seguridad de que lograremos una condena, y no perder el tiempo con un juicio que no estuviera debidamente armado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué ventaja tiene esto? Es que nosotros no vamos a tener una causa en trámite cuando nos dispongamos a investigar. Lo vamos a hacer con protocolo, observando los derechos y garantías de las personas que son sospechadas de la comisión de un delito, pero lo vamos a hacer dentro de la informalidad, entre comillas, no dentro del proceso penal, sino por fuera, pero con todos los protocolos de actuación forense que los países desarrollados tienen en su estructura judicial. Nosotros lo tenemos en la Constitución, pero no lo hemos puesto en práctica. Quiere decir que sobre el hecho hay una investigación que viene por afuera a cargo de una policía especializada en una policía científica, podríamos decir, especializada Correcto. En la investigación. Esa policía con todos los datos se los aporta al fiscal. ¿Y qué garantías tenemos de que el fiscal realmente va a tener la voluntad de llegar a la verdad y a la justicia
y no generar impunidad también, porque parece que el fiscal tendría en este caso, digamos, un gran poder, porque si él baja los decibeles, si él mira un poquito para el otro lado, si él deja de poner el acento en alguna cuestión importante, da la impresión de que entre una fiscalía débil y un defensor potente, el jurado va a estar tentado a la absolución. ¿No concentra esto mucho poder en el fiscal? No, porque nosotros hemos pensado en ese aspecto y como la Constitución es un juego de contrapesos, nosotros hemos equilibrado esa cuestión a la que hace referencia vos, diagramando de que el fiscal general de la Nación y los fiscales de distrito judicial sean elegidos por la gente después de cumplimentar una serie de requisitos profesionales que la ley estipulará de forma taxativa. Ajá. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que si la gente vota la elección de ese fiscal, lo estará juzgando más allá de su condición profesional, su condición de social, ¿no es cierto?, y moral. Claro. Y el cumplimiento de su tarea en la política criminal que implemente, la va a juzgar en los hechos la gente, con el voto. Con lo cual nosotros sugerimos de que el fiscal sea elegido por el pueblo de manera directa, eso en la Constitución está permitido, que bueno, es la única manera de garantizar la independencia respecto del poder político, porque por lista aparte, no relacionada con un partido político, por lista aparte, esto debería funcionar de contrapeso, porque el fiscal que no desarrolle su actividad o mire para otro lado con la comisión de un delito que tome estado público, la gente cuando le llegue el momento de votar va a cambiar de fiscal, va a tener la prerrogativa de decir no me ha satisfecho, la labor profesional que ha tenido, entonces como sigo teniendo sensación de inseguridad, me fijo en otro candidato que pueda cumplir mejor esa labor. Pero como doctor me estará por preguntar a algún oyente con cierto conocimiento si tenemos que garantizar la estabilidad del cargo. Por supuesto que yo se la garantizo, la estabilidad del cargo. ¿Cómo? Y le permito presentarse de forma indefinida a la reelección. Ajá, qué interesante, claro, mirá. De forma indefinida le permito presentarse a la reelección. Y va a conservar el cargo en tanto y cuanto, de acuerdo a la votación, el pueblo considere que ha cumplimentado satisfactoriamente su labor como fiscal. Entonces, de ese momento, de esta forma, hacemos el contrapeso correcto para que esa acumulación de poder que va a tener ahora el fiscal, que es solamente una de las tres características que tiene la Administración de Justicia, que estaría a su cargo. Después, los jueces, con todo el andamiaje procesal, custodio del procedimiento, tendrán, dentro de la propuesta que hacemos, sus prerrogativas y, por supuesto, la funcionalidad que el magistrado conservará, que actualmente hoy desarrolla, pero de forma acotada, ¿no es cierto? Ya no estipularía una sentencia. ¿Qué quiere decir? Que es un cambio de paradigma, Mario, lo que nosotros estamos proponiendo, porque recién escuchaba al doctor Raffo, él no se acordará de mí, pero yo sí de él lo conozco, nos hemos acostumbrado tanto a que un juez dicte sentencia por nosotros, que estábamos asumiendo que el juez debiera ser impecable en sus antecedentes, que no fuera corrupto, que su desempeño no fuera deshonesto, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es justamente eso, pero no que tome decisiones por nosotros. Claro. Y lo hacemos de manera muy acostumbrada, porque no tenemos, digamos, el ejercicio práctico de la Constitución Nacional a flor de piel. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué tendríamos nosotros con participar al menos 2 veces por año de un jurado y dictar sentencia? Con los años y con la experiencia que esto nos dé como sociedad, tendríamos el voto calificado. ¿Cómo es eso? El voto calificado sería aquel que es consciente de lo que está correcto y de lo que no lo está, y va a exigirle a sus autoridades
que, digamos, respondan a las características que esa propia gente juzga todos los días al integrar un jurado. Uh-huh. ¿Cómo se el ejercicio democrático es mucho más participativo que solo votar cada 2 años? Claro, está bien. Ahora bien, ¿cómo se constituye el jurado? Es muy interesante la pregunta que haces, porque dentro del proyecto nosotros tenemos 3 tipos de jurados diferentes. Un jurado de admisión, un jurado de juicio y un jurado de apelación. Hay un cuarto jurado, pero lo vemos después. El jurado de admisión trataría los delitos mayores y los delitos federales. Los delitos menores, que son con penas privativas de libertad en expectativa máxima, menores a 3 años, menores a 3 años en el Código de Fondo, en el Código Penal, entonces estos delitos no deberían pasar por el proceso de admisión. Pero los delitos de gravedad, como los delitos mayores y los federales, pasan por este proceso. El proceso de admisión, como la palabra lo indica, es un proceso de admisibilidad de la acción penal. Y el jurado va a determinar si la imputación que hace el fiscal es correcta. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el jurado va a tener la decisión si va a imputar a esa persona con los cargos que dice el fiscal o juzgará agravarlos en razón de la evidencia que se le presente. ¿No? Claro. Entonces, esa potestad que tiene el jurado de decidir qué imputa y cómo, ¿no es cierto? Entonces, ¿Y eso con asesoramiento del juez de admisión, el jurado será quien tome la determinación si procede o no el juicio contra esa persona. En caso de encontrar un veredicto favorable de admisibilidad de la acción penal, entonces estaremos en condiciones de ir a juicio. Correcto, pero antes de entrar en el juicio, en el jurado de juzgamiento, en el de admisibilidad, quiere decir, ¿cuántas personas lo integrarían? 12 personas. 12 personas. ¿Cómo funcionaría? ¿Por mayoría? Mirá, normalmente eso, nosotros necesitamos la mayoría simple. En los países desarrollados esto lo tienen con una mayoría simple para la admisibilidad, es decir, la mayoría simple es la mitad más 1 de los votos. 7. Quiere decir que si son 12, con 7 votos de admisibilidad de la acción, vamos a juicio. Ahí vamos nosotros, a juicio. Y te quiero hacer otra pregunta en la admisibilidad. Sí. Todavía estamos en la puerta de entrada, estamos en la portería. Sí. Digamos, si el portero nos deja entrar o no. Viene el fiscal y dice, miren, yo tengo estas evidencias, estas pruebas, estos elementos que tendría esta persona o este grupo de gente tendría que ser juzgada. Sí. Ahora bien, ahí en ese primer jurado, también hay defensa. Es decir, ¿hay alguien que dice, no, esto no merece que sea juzgado? ¿O solamente habla el admisión dura una audiencia o 2. Ajá. Es una audiencia o 2 en la cual es citada a ambas partes, ¿no es cierto?, que son escuchadas por el jurado y allí se presenta la prueba en admisión. ¿Qué quiere decir? Que el legajo de investigación criminal ahí se reduce a solo la evidencia que va a ser sustanciada en juicio. En ese proceso, entonces, le hago saber yo como fiscal al jurado la prueba de la que dispongo para imputar los cargos que le presento. Bien. ¿Sí? Está muy sencillo. El jurado recibe la descripción de la evidencia y una apertura que yo realizo como fiscal para poner mi teoría de lo sucedido, mi teoría del caso, la expongo con base en esa evidencia que voy a presentar al mismo tiempo a los miembros del jurado. Correcto. Al mismo tiempo que yo hago esto, después que termino mi participación en esa audiencia, hace lo propio la defensa, que intentará desacreditar la evidencia que tengo, ¿no es cierto?, y presentará las objeciones de admisibilidad en ese proceso de la evidencia que yo tengo, que yo la obtuve por ahí sin observar los protocolos forenses, por ahí o se haya perdido la cadena de custodia de una de las
investigaciones científicas desarrolladas, por ejemplo, por decirte algo. Claro. Entonces se presentan en esa instancia las objeciones por la defensa sobre los testimonios que presento, que deben ser todos, tienen que vayan a tener que declarar solo de la cuestión que se va a ventilar en el proceso. No pueden ser testimonios que hagan alusión a cuestiones que no tienen que ver con la cuestión de fondo, ¿sí? Correcto. Entonces, se presenta entonces por la defensa, cuando termina su participación, hace el alegato de cierre y pasa a cuarto intermedio el jurado para decidir qué cargos va a imputar y cómo. Correcto. Ahora vamos a suponer que ya el fiscal ha llevado los elementos suficientemente estudiados y contundentes, y entonces ese jurado dice sí, esto es admisible. Bueno, pasamos a la otra instancia, que sería el jurado de juzgamiento ahí. Ahí estamos en la etapa de juicio oral, De juicio que oral. conocemos hoy, que es enteramente oral, y ahí se procede a la designación del nuevo juicio, del nuevo jurado que va a escuchar el caso, el desarrollo del caso, la exposición de las teorías del caso, la exposición de toda la evidencia forense que se haya recolectado en la investigación preliminar preparatoria, y se va a tomar, para reunirse ese jurado y ser seleccionado por las partes, ¿sí? Se va a tomar 2 meses. ¿Por qué? Porque esos 2 meses le van a dar a la defensa la posibilidad de desarrollar su propia investigación sobre el caso, ¿no? Claro. Entonces, en esos 2 meses se desarrolla el proceso de selección y designación del jurado de juicio, que es un proceso especial que establece una impugnación de 6 jurados por parte. ¿Qué quiere decir? Que se convocan 24 potenciales jurados a la audiencia de designación de jurados, y cada parte tiene una eliminación de 6 jurados por parte de forma alternada, empezando con la Fiscalía, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? No me quedó del todo claro. Claro, en la audiencia de designación del jurado se convocan 24 particulares que responden a las características de admisibilidad para integrar un jurado. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Esas 24 personas están en esa audiencia enfrente de las 2 partes para ser seleccionados. De cada una se conocen los perfiles, las partes tienen de cada una los perfiles de cuál es la educación que tiene cada uno, de cuáles son los trabajos que desempeña cada uno, bueno, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace ahí es proceder a la selección. Esa selección se hace de modo negativo. Claro. Yo voy descartando, como fiscal, los jurados que entiendo, de acuerdo a su perfil, que no van a fallar en favor de lo que pretendo probar. Y la defensa hace lo propio con las mismas prerrogativas. Y de los Nada más que descarta a los jurados que entienden que por su perfil podrían no estar de acuerdo o ser más difíciles de convencer para probar o conseguir la sentencia que están buscando conforme al planteo, ¿no? Perfecto, quiere decir que de los 24 ahora vamos a tener 12 que ya están seleccionados entre el fiscal y la defensa. Ahí tenemos constituido el jurado de juzgamiento, ¿verdad? Correcto. Y ahí bueno, tenemos el juzgado de juzgamiento. Una vez que hacen todos el descarte, una vez que se hace el descarte de los 6 potenciales jurados que cada parte descartará, queda conformado los 12 jurados de juicio que van a establecer la responsabilidad penal al final, que van a hacer la tarea de condena que hablábamos hace un rato. claro, ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Una vez que se haya hecho esa designación, entonces se pone el juez de juicio competente, determinará la fecha de inicio del proceso y le dará a la defensa para hacer su investigación estos 2 meses que habíamos hablado, ¿no? Porque el fiscal ya hizo la investigación preliminar, preparatoria, y ya tiene su trabajo investigativo hecho. Claro. La defensa necesita tener su tiempo para organizar su caso, ¿no es cierto? Entonces se le dan estos 60 días, fecha tope en el cual, según el proceso, ellos tendrán que presentarse en juicio, ¿no? Bien. En esa instancia los jueces tendrán que resolver sobre
la fianza para ver si la persona estará detenido durante la tramitación del juicio oral o lo vivirá en libertad. ¿No es cierto? Esto presenta también un gran debate jurisprudencial porque tiene que ver con la prisión preventiva. ¿Sí? Claro. Nosotros consideramos, al igual que como se viene considerando para el instituto hoy, que debe vivirlo en libertad como regla general y en prisión preventiva cuando se dieran los requisitos que eventualmente conocemos hoy, ¿no? Correcto. Que es influenciar sobre el proceso de alguna determinada manera o el peligro de fuga, ¿no? O un peligro para la sociedad. Claro, un peligro inminente para la sociedad, por ahí por la peligrosidad del delincuente, claro, o la gravedad del delito que se le imputa, ¿no? Que serían los únicos casos en los cuales se justificaría una prisión preventiva. Una prisión preventiva con o sin fianza. Claro. ¿No? Porque si se le concede la fianza y la paga, tiene derecho a permanecer en libertad mientras dura el proceso, ¿no? Bajo la responsabilidad del defensor, ¿no? Y si no se le fija fianza, quiere decir que se le decreta la prisión preventiva sin opción a fianza, que quiere decir que obligatoriamente debe pasar el proceso en detención. Correcto. Bueno, ahora vayamos a porque parecía que no, pero no nos sobra tiempo. Ahora ya tenemos los últimos 10 minutos. Sí. Ahora estamos en los juicios que nosotros vemos por televisión. Claro, estamos en los juicios que vemos por televisión, exactamente. Una vez que empieza ese proceso, que arranca la audiencia, la primera audiencia, se toma los discursos de apertura de los profesionales, ¿sí? Claro. Tanto de la defensa como de la fiscalía. Quiero aprovechar en esta oportunidad que hablo de las partes, porque en este proceso que nosotros proponemos es de característica adversarial, quiere decir que no se admiten más de 2 partes por juicio. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una fiscalía que hace las veces de acusación y una defensa que hace las veces de defensor, ¿no? No como en la actualidad, que en el proceso inquisitivo acusatorio que tenemos es multiparte, quiere decir que podemos tener en ese tipo de procesos tantas defensas como imputado haya, o tantos damnificados representados por la querella hayan sido alcanzados por la conducta delictual. ¿Qué quiere decir? El querellante es aquel que es perjudicado por la acción delictiva y en este proceso actual que está vigente les permite ser reconocido, producir prueba y hacer una acusación, claro, ¿no? Al igual que el fiscal. En el proceso nuestro, la querella no tendría participación porque ya el fiscal estaría representando a esa querella, lo mismo que el jurado. Claro. ¿No es cierto? El jurado estaría representando a aquellos particulares damnificados en otro sentido, pero estarían siendo debidamente representados en el proceso porque la decisión pasa por la gente esa misma que sufre las consecuencias del delito, ¿no? Perfecto. Mientras tanto, los jurados, los miembros del jurado, ¿pueden ser entrevistados por ejemplo, por los querellantes, por los damnificados, por las víctimas, o tienen que mantenerse, o también podrían ser influenciados por la defensa, o tienen que mantenerse aislados respecto de quienes están inmersos en el propio juicio? No, respondo a tu pregunta y entiendo que es muy elemental preguntar por eso, porque el jurado, una vez que es designado, se le leen sus responsabilidades y sus restricciones. Bien. El jurado que queda determinado en esa selección que comentaba recién, queda totalmente prohibido el contacto con las partes del juicio. Perfecto. Con ninguno puede tomar contacto y tiene expresamente prohibido comentar con su círculo íntimo cualquier detalle del juicio. Bien, o perfecto. sea que hasta que no dictan sentencia, ningún miembro del jurado puede tomar contacto con ninguno de de las partes del proceso, llámese imputados, testigos, peritos, ninguno de ellos, y tampoco pueden
tomar los datos del caso y comentarlos en su círculo familiar o social más íntimo. Perfecto. No pueden hacer ninguna mención a riesgo de nulidad, ¿no? Claro. De todo lo actual. Te lo preguntaba además, no solo por digamos, por lo incorrecto que sería eso, sino porque en algunos casos, por ejemplo, cuando se juzgó a los monos allí en Rosario, ¿no? O cuando se juzga a sectores vinculados a la mafia, es muy probable que una persona que pertenece a un jurado pueda recibir presiones de estos delincuentes, digamos. De manera tal que resguardar de una y de otra manera a los miembros del jurado debería ser una responsabilidad del Poder Judicial y del Estado argentino. Por supuesto, de hecho hay cláusulas en el procedimiento nuestro que, dada la gravedad del caso que se tenga que decidir, se puede preservar al jurado, digamos, en un hotel o en una casa de seguridad en la cual se lo tenga a resguardo de cualquier influencia posterior. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ver ni siquiera televisión en el tiempo en que van a desarrollar esta actividad juzgadora, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahora, todo esto que te estoy comentando es un cambio de paradigma muy importante, y la gente que nos está escuchando puede alcanzar a dimensionar seguramente la fuerza de decisión que esto implica. Con lo cual hay muchas cosas que se corregirían solas de las que estamos viendo hoy que pasan. No habría un fiscal que no cumpliera con su labor si va a ser puesto en ese lugar, no por quien tiene que investigar, sino por la persona a quien le tiene que servir, claro, ¿no? Por un lado, y después por otro lado no hay un juez que no vaya a cumplir con su labor, porque ya no toma más decisiones cruciales. Claro. Así que el poder político podrá seguirlo designando de la manera que está prevista en la Constitución, pero estará designando un juez que se ocupará solo de vigilar que el procedimiento sea constitucional y nada más. Bien, hay dos cosas, porque ya nos van quedando los últimos 3 minutitos. Hay dos cosas que el oyente se tiene que estar preguntando. Uno, costos, es decir, todo este procedimiento encarece el servicio de justicia. Y dos, y ya para que vos nos comentes, y con esto estamos cerrando, tiempo, todo este procedimiento es más rápido o más lento que el anterior, porque por ejemplo las causas de Menem prescribieron porque pasaron más de 20 años sin definición por parte de la justicia. Entonces, más allá de que el delito existiera o de las culpabilidades, habían prescripto. Entonces, costos y tiempo, ¿qué nos podés decir? Los costos prácticamente serían los mismos. Uh-huh. Nosotros, en principio, a lo mejor en números muy finos, tendríamos que a lo mejor necesitar una inversión para adaptar la parte de infraestructura, que es donde yo veo que necesitaríamos para implementarlo la mayor inversión. Pero en costos operativos uh-huh. Estamos con los mismos números prácticamente. Claro. Bien. Porque los costos que ahorraríamos con la investigación en los términos que nosotros la planteamos y reduciendo el proceso solo a la instancia oral, hay mucha estructura judicial que entraría en desuso, que nosotros deberíamos reubicar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos contando, en principio, con el mismo presupuesto para desarrollar este proceso. Lo bueno es que nosotros, para empezar a trabajar con la investigación forense, necesitamos preparar a la policía con un título universitario que lleva 4 años instruirlo. Mm. Así que ese proceso de adaptación llevará al menos 4 años, en el cual tendrá el Estado, por supuesto, desde el punto de vista presupuestario, lo necesario para acomodarse. Pero no es mayormente los costos muy superiores a lo que hoy manejamos. Perfecto. Porque hay que hacer los números finos, ya te digo, pero hay buena parte de los juzgados de instrucción que ya no trabajarían, porque al hacerse por comisaría las investigaciones, con este profesional criminólogo, uh-huh. ¿sí? Debidamente capacitado a nivel universitario,
hay gran porción de la justicia que ya en parte es absorbida por la faz privada, que obviamente va a haber digamos, investigaciones privadas. Los que tengan a cargo las defensas tendrán que recurrir a los investigadores criminalistas profesionales y desarrollarán una investigación privada. Esa investigación hoy no la tenemos, porque no tenemos el proceso adecuado. Pero cuando esto funcione, además de las investigaciones que hagan los fiscales y la policía, va a haber investigadores privados que trabajen para los abogados que hagan las defensas. Entonces la última, y ya sí, el tiempo, ya tenemos el último minuto. Se reduce sustancialmente un 50%. ¿Qué quiere decir? Que en promedio la sustanciación de un juicio va a durar entre 6 meses y un año. Ajá. Y entonces se reduce muchísimo, porque actualmente los juicios por corrupción están 5 diciendo... años. Bueno, quiere decir que se reduce sustancialmente. Claro, exactamente. Y es un proceso muchísimo más ágil, porque claro, en el desarrollo de ese proceso se diferencian bien las acciones netamente jurisdiccionales y las acciones netamente administrativas que se desarrollan dentro de un juzgado, y el personal es debidamente capacitado para cada una de ellas, y se desarrollan los manuales de calidad con normas ISO 9001, cada una con sus perspectivas de evolución constante y permanente, que van a permitir que el procedimiento sea ágil, porque se actualizará a medida que la experiencia de aquel que desarrolla la tarea le va permitiendo mejorar los procedimientos. Bueno, excelente. Quiere decir que con esto estamos respetando la Constitución, ganando en soberanía para el pueblo y haciendo de la acción de la justicia algo mucho más transparente de lo que es hoy. Claro, confiable sobre todo, ¿no? Bueno, yo adhiero a esta propuesta, más allá de algún detalle técnico que yo no es de mi especialidad, porque yo soy técnico mecánico apenas, pero Gabriel, te agradezco muchísimo. Seguramente este material lo difundiremos nosotros entre también abogados que están en la materia, y si nos devuelven alguna opinión te volveremos a convocar para ir intercambiando puntos de vista si obtenemos esas opiniones de otros profesionales. Mientras tanto, te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Una reflexión para el cierre. Estoy enamorado yo no de la idea, sino de la Constitución Nacional. Me interesa que se respete la soberanía del pueblo argentino en la administración de justicia. El modo en que lleguemos a eso lo podemos conversar. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado entonces con el doctor Gabriel Alejandro Cantón. Ustedes lo han escuchado, juicio oral por jurados, realmente una propuesta extraordinaria que haría que viviéramos mucho mejor en la Argentina, porque estaríamos confiando en un poder en el cual hoy los argentinos no confían.